Bien, bien, les pido perdón, tuvimos que hacer unos ajustes técnicos, hoy lo estoy manejando y por eso estamos teniendo algunos problemitas. Estamos ahí en Gálatas, vamos al capítulo 1 y vamos a retomar la segunda parte del capítulo, así podemos comprender qué es lo que el apóstol nos quiere comunicar a través de estos versículos. Estuvimos haciendo la introducción diciendo que en los capítulos 1 y 2, el apóstol toma la primera parte de esta carta para, vamos a ver, tal vez no entendemos, ¿por qué el apóstol toma tantos versículos para defender su ministerio, para defender su llamado? Y en realidad es que él estaba siendo atacado en esta iglesia a la cual él les escribe, o a estas serie de iglesias a las cuales él escribe en esta región, por distintos maestros que querían Dijo, atacar el mensaje. Entonces lo que hacían, en primer lugar, para atacar el mensaje, era atacar la persona del apóstol. Entonces, es por eso que Pablo dedica tantos versículos a defender su postura. Y por esto creemos también que es la primera carta que el apóstol escribió. Y me parece que esta es, a medida que ustedes lo van viendo, se dan cuenta de cuál es su ubicación. Porque el apóstol dedica mucho tiempo a establecer lo que va a ser la base de su ministerio de ahí en adelante. Él necesitaba afirmar su autoridad como apóstol, como enviado por Dios y como con un mensaje de parte de Dios para darle a las personas, porque en base a eso también le va a dar autoridad para después desarrollar su ministerio ante tanto tiempo en las iglesias y dejarnos estas cartas inspiradas por el Espíritu para que nosotros conozcamos el Evangelio y conozcamos la voluntad del Señor. Vamos a Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 10. Es el último versículo que tocamos el miércoles pasado, pero vamos a usarlo de introducción. Porque fíjense que dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y las iglesias de Judea que eran en Cristo no me conocían ni me habían visto, solamente habían oído decir: aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir, y glorificaban a Dios en mí. Tremendo mensaje que el apóstol quiere enseñar a esta iglesia, porque nos muestra en una manera muy gráfica e incluso poniendo como evidencia su propia vida lo que puede hacer la gracia de Dios en una persona, ¿no? Y la pregunta que tal vez nos hacemos muchas veces es: ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Nos reconocemos muchas veces con errores, con pecados que arrastramos, con vicios, con defectos. El ejemplo que Pablo muestra de la propia evidencia de su vida es un gran testimonio, es una gran evidencia de cómo la gracia de Dios actúa en las personas. No sé si les pasa, muchas veces escuchamos testimonios que son magníficos en cuanto a los cambios que Dios realiza en una persona. Y a veces, quienes venimos al Evangelio desde pequeños, que no tenemos, grandes, a lo mejor, pecados escandalosos para confesar, nos sentimos como que la gracia de Dios no obró tanto, que no tenemos un testimonio tan poderoso para contar, como otros hermanos sí lo tienen. Pero cuando vemos las Escrituras, nos damos cuenta
que todos necesitamos desesperadamente del Salvador, que nuestras vidas, no importa cuál haya sido nuestro pasado, eh, necesitan de la gracia transformadora de Dios, porque el mensaje que da el Evangelio es que Dios nos viene a rescatar. Entonces, si comprendemos, y solo en la medida en que comprendamos de dónde el Señor nos sacó, cuál era el pozo de la desesperación, el pozo en el cual estamos, que el Señor nos rescató, es ahí en la medida en que vamos a abrazar ese Evangelio, no solo para salvación, sino para vivirlo cada día. Porque vemos que hay hermanos que son a lo mejor muy apasionados en las cosas del Señor, que son muy fieles, que son muy comprometidos, porque se dieron cuenta de dónde el Señor los rescató, porque se dieron cuenta cuál fue la gracia del Señor. Entonces no pienses, cualquiera sea tu vida, cualquiera sea tu pasado, cualquiera sea lo que te trajo al Señor, a pesar de que en un momento parece que te repelía, que te volvía en contra del Señor, como el caso del apóstol Pablo, es decir, no pienses cuál haya sido esa experiencia, haya sido poco o mucho para abrazar la gracia del Señor. Cuando el Señor abre tus ojos de cuál es tu interior, del pecado que te lleva a la condenación y te rescata con su gracia, tenés que ser una persona agradecida, que no puede dejar de venir al Señor en compromiso y en agradecimiento. Esto es lo que este capítulo nos habla, es acerca de cómo Dios salva a las personas, de cómo Dios rescata a las personas. Es un capítulo en el cual la gracia de Dios está en exhibición. Pablo dice, esto es lo que la gracia de Dios hace, esto es lo que Dios, cuando mira a través de sus ojos de misericordia, a través de sus ojos de amor, y está dispuesto a actuar, rescatando, salvando, puede hacer en las personas. Y él mismo se pone como ejemplo. Él mismo se pone como ejemplo. ¿eh? Tenemos que darnos cuenta, siempre que hablamos de testificar, estamos hablando de que tenemos que dar testimonio, de que tenemos que decir cuando el Señor nos manda a ser testigos de Él hasta lo último de la tierra, que tenemos que decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Eso es contar y testificar el Evangelio. Pero cuando damos testimonio, tenemos que ser conscientes a la vez de que no solo testificamos de algo que le pasó a otras personas, sino que nosotros somos la evidencia del Evangelio. No solo somos testigos, sino que somos la evidencia de lo que tenemos que comentar, lo que tenemos que testificar. Nuestras vidas tienen que ser la demostración eficaz de la gracia transformadora y salvadora de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo dedica estos versículos a explicar estas cuestiones, a defender su llamado, a defender su mensaje, a defender su ministerio y su apostolado? Porque ahí los enemigos de Pablo estaban queriendo probar que el mensaje, que el ministerio del apóstol no eran verdaderos. Entonces señalaban que Pablo no había recibido su apostolado en el mismo tiempo ni en la misma manera que los otros 12 discípulos y apóstoles. Entonces iban a tratar de disminuir su autoridad. Y Pablo va a querer demostrar y aclarar su credibilidad. Y para esto lo va a hacer dando dos verdades que vemos en grandes rasgos en este capítulo. En primer lugar, cuál es el origen de su mensaje. Y en segundo lugar, cuál es la evidencia de ese mensaje, la transformación de la vida de Pablo por medio de la gracia del Señor. En cuanto al origen, los primeros dos versículos que leímos, o mejor dicho, versículo 11 y 12, nos van a decir una y otra vez y va a dejar claro que el mensaje que le predicó a esta iglesia, el mensaje que les enseñó y que ahora vuelve a repetirles a través de esta carta, no fue un mensaje que él inventó. El evangelio que él predicó no es algo que él ideó. Porque, ¿qué les parece? Si nosotros pudiéramos pensar algún método para ser salvos, para ser justificados ante Dios, y la historia de las religiones lo demuestran, lo que haríamos es, buscaríamos idear un sistema o reglas que nos permitan justificarnos por nuestras propias obras. Crearíamos un sistema de méritos por el cual pudiéramos compararnos unos con otros, por lo cual podríamos decir, ya hice lo suficiente, creo que merezco por todo lo que hice el perdón de Dios, la justificación de Dios. Y lo haríamos, y creo que si examinamos las religiones que creó el hombre, nos muestran esto, como nuestros propios racionamientos, nuestra propia carne busca autojustificarse, hacer cosas a tal punto que creer que de esa manera Dios puede aceptarnos. Entonces Pablo dice, mi evangelio no lo inventé yo, no es algo que viene por razonamiento humano.
Mi evangelio incluso no lo recibí de los apóstoles. Esto era algo de lo que los acusaban. Mi evangelio no tiene que ver con tradiciones, no tiene que ver ni siquiera con modas de ese momento. No es algo que me comunicaron personas, sino que mi evangelio, dice, lo recibí directamente de Dios. Mi evangelio lo recibí directamente de Dios. Es lo que dice el versículo 12. Yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo mismo me lo reveló. Lo que Pablo está queriendo decir. Y estos versículos son muy importantes y por eso hice énfasis. Porque tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 van a basarse en esta tesis que Pablo expone. Su evangelio, el evangelio que él comunica, que él predica, lo recibió de parte de Dios. No le está diciendo algo que él inventó, no está diciendo ni siquiera algo que había sido transmitido por otras personas. Está diciendo, si ustedes rechazan este evangelio, no me están rechazando a mí, no están rechazando pensamientos míos, no están rechazando ideas mías, razonamientos míos, criterios míos, están rechazando la voluntad del Señor. Entonces, lo primero que dice Pablo es, el origen del mensaje que les estoy predicando es de Jesucristo mismo. Él me lo reveló. Pero el segundo que les va a decir, para defender la autoridad de su ministerio y para defender la transformación que produce la gracia de Dios es, miren mi vida. Miren no solo el origen del mensaje que predico, sino miren cuál es la evidencia de cómo obra la gracia de Dios, de cómo es que Dios puede transformar al peor de los pecadores, como Pablo se definía. En 1 Timoteo 1:15, Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Y esa es el panorama, esa es la perspectiva, esa es la visión con la cual tenemos que acercarnos al Evangelio. No pensés en otros pecadores, no pensés en otras personas, pensá en vos mismo y date cuenta de cuán perdido estás sin la gracia del Señor. Date cuenta de que estamos muertos espiritualmente, date cuenta de que estamos destinados a la condenación, date cuenta de que todas las obras que hagamos para el Señor son como trapo de inmundicia, necesitamos esa gracia transformadora. Entonces, eso es lo primero que Pablo muestra. Y Pablo va a ser muy claro en esto, siempre que aprendemos y enseñamos a dar testimonios, a testificar a los hermanos nuevos, decimos, bueno, el testimonio tiene 3 pasos. ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Qué pasó cuando conociste a Cristo y cómo es tu vida ahora? Y Pablo, tanto ahora como en Hechos, cuando cuenta su testimonio, usa este esquema. De ahí es donde sacamos nosotros el esquema para armar el testimonio. Dice, antes de mi conversión, necesitaba la gracia desesperadamente. Versículos 13 y 14. Pablo habla de su conducta antes de conocer a Cristo. Dice, yo era perseguidor de la iglesia, era perseguidor de la iglesia, era una especie de terrorista espiritual, se deleitaba en perseguir a aquellos que confesaban a Cristo como Señor y Salvador, en llevarlos a la cárcel e incluso consentían su muerte. ¿Se acuerdan cuando vimos en Hechos, capítulo 7, 8, los principios capítulo 9, cómo Pablo está ahí consintiendo en la muerte de Esteban, ¿no? El primer mártir ahí de la fe. Él está ahí apoyando, viendo, apoyando y participando también en eso. Y bueno, esa era su vida antes de conocer a Cristo. Era perseguidor de la iglesia. No solo eso, dice que era celoso de las tradiciones de mis padres, dice el versículo 14. Era muy religioso, era una persona muy sincera. Dentro del judaísmo dice que aventajaba a muchos en la fe, se había educado a los pies del principal rabino de su tiempo. Entonces, eran esos los pergaminos que él podía demostrar, por los cuales se podía jactar ante las demás personas. Pero él era una persona muy sincera, pero era sincero en el error. Era una persona que era fiel a sus convicciones. El problema era que sus convicciones estaban equivocadas. Pero, dice, a partir del versículo 15, entró en escena, entró en escenario, en disposición, la gracia de Dios. Entonces dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre.
Empieza a hablar de lo que la gracia de Dios hizo y de cómo él se dio cuenta en el momento que se convirtió. Porque en primer lugar habla de la intervención de Dios. Es muy similar a lo que dice Efesios capítulo 2. Va hablando lo que somos, nuestras obras, nuestros pensamientos, y va hablando nuestro pasado, va hablando acá, pero llega el momento en que Dios interrumpe en las personas y dice, pero Dios tiene que intervenir. Si queremos ser salvos, si queremos ser transformados, Dios tiene que intervenir. No hay manera en que nosotros, por nuestros propios medios, podamos hacer cosas que sean aceptables por Dios. Involucra a Dios, involucra la intervención de Dios, involucra el plan eterno de Dios. Dice el versículo 15, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. No es que Pablo fue elegido, fue consagrado en el momento de su conversión, en el relato que nosotros leemos ahí, en Hechos, en el camino a Damasco, y que una y otra vez lo repite. No es que en ese momento Dios lo consagró, dice, no, aún antes de haber nacido, Dios ya me había consagrado, Dios ya me había apartado, Dios ya me había llamado. Dice, me llamó por su gracia, y me llamó por su gracia. ¿No? No, siempre el mensaje del Evangelio lo que hace es tirar abajo nuestro orgullo, destruir nuestro orgullo, porque nosotros nos creemos que podemos hacer ministerios, que podemos tener posiciones, que podemos ocupar cargos eclesiásticos por lo que somos, por lo que podemos hacer, por lo que sabemos hacer. Acá vemos una y otra vez cuando Dios interviene, cuando Dios llama, cuando Dios hace su plan, cuando Dios nos busca, cuando, y dice, termina el versículo, cuando a Él le agrada revelar a Jesucristo. Una y otra vez, Dios es el que tiene el llamado en su gracia. Es decir, no hay nada en nosotros que sea atractivo, no hay nada en nosotros que pueda ganar el favor de Dios, sino que Dios pone sus ojos por misericordia, por gracia, en nosotros, nos consagra, nos llama, nos muestra a Jesús. Vemos la gloria de Dios en Cristo, como dice 2 Corintios, y podemos contemplarla cuando Él nos muestra y ahí Él nos rescata. Entonces, la salvación es una demostración por gracia de Dios, pero esa gracia de Dios no simplemente nos muestra el origen de nuestra salvación, el origen de nuestra vida cristiana, sino que a medida que la comprendemos se transforma en la fuente de poder diaria en la vida cristiana. Porque después de su conversión, el testimonio de Pablo no termina ahí cuando él conoce a Cristo, cuando Dios abre los ojos de su corazón. Ahí comienza una vida de fidelidad. Entonces, después de mostrar cómo era su vida anterior de conocer a Cristo, después de comenzar cómo llega a Él por la gracia de Dios, ahora termina esta parte del testimonio mostrando cómo es su compromiso con el Señor. Y Él va a decir, ahora es Cristo el que vive en mí, ahora es Cristo el que vive en mí, ahora tengo una nueva identidad, ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí, dice el capítulo 2:20. Ya no estoy definido por lo que sé hacer, por mi profesión, por mis conocimientos, ya no soy definido por las personas que tengo alrededor, ya no soy definido por las cosas que me gustan hacer. Ahora el que me da la definición de lo que soy es mi identidad en Cristo. Ya no soy definido por mi pecado, por mis vicios, por las cosas que me esclavizan, porque ya Cristo cortó con eso y me hizo libre de todas esas cuestiones. Entonces, mi definición es la persona de Jesús. Y es eso lo que me da también la fuente de poder para vivir, la fuente para poder consagrarme, para poder entregar todo, para poder servirle, para poder ser, en este caso, comentaba el apóstol Pablo, un siervo llevando el Evangelio a tantos lugares y dejando estas cartas que nosotros después de tanto tiempo podemos leer y en las cuales el Señor nos habla. Entonces, esta vida transformada de ser perseguidor de la iglesia, haber conocido la gracia de Dios, del Evangelio, eh, y haberse transformado en este gran siervo de Dios, es porque Cristo vive en él, le dio una nueva identidad, pero también le dio un nuevo propósito. Su conversión
su transformación vino con una misión, vino con una comisión. Su vida no era sencilla y nosotros lo vemos, ¿no? Y acá se está defendiendo de acusaciones graves, injustas, que más allá que herirlo a él personalmente, estaban hiriendo el mensaje del Evangelio que estaba predicando, ¿no? Entonces se tiene que defender. Ahora, su vida no era sencilla, pero su vida tenía un propósito, su vida estaba enfocada, y por eso él seguía adelante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, ante la primera dificultad, muchas veces cuando hacemos el ministerio, queremos dejar todo, ¿no? Queremos dejar todo, o queremos congregarnos con otra iglesia, o queremos apartarnos y simplemente no hacer nada. Em, eh, Muchas veces nos pasa porque, en primer lugar, no comprendemos lo que es la gracia de Dios. Y porque, en segundo lugar, no vemos que la gracia de Dios que nos restaura viene con un propósito, viene em, con una comisión, viene con una tarea para que hagamos. Entonces, bueno, Pablo explica después, ¿no? Y no vamos a hacer énfasis en lo que sigue, en los hechos históricos de qué es lo que hizo Pablo después de su conversión. Pero él explica bien y quiere dejar en claro, vemos el versículo 18, después de su conversión, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro apóstol sino Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, él quiere dejar en claro que no tuvo comunión con los apóstoles en primer lugar. Es decir, que el mensaje que recibió no fue algo que le dictaron los apóstoles. Y habla ahí de 3 años, ¿no? Que pasaron en este tiempo que fue probablemente un tiempo de comunión con el Señor, en el cual el Señor le reveló el Evangelio, la gracia y bueno, todo lo que él va a demostrar a través de cada una de sus cartas y que predicó en ese momento. Muchos escritores, muchos comentaristas ven estos 3 años en el silencio de Pablo con los 3 años que pasaron los discípulos con el Señor Jesús. Así como aquellos 12 apóstoles tuvieron la comunión con el Señor durante 3 años, bueno, Pablo los tuvo ahí en esos 3 años, conociendo al Señor de primera mano, siendo fortalecido, siendo ministrado y haciendo la obra. Pero son 3 años de los cuales no sabemos nada, son años en el silencio, pero son años de formación, es decir, los años en el silencio que muchas veces pasamos, a nosotros nos parece que es un tiempo desperdiciado, es un tiempo en el cual Dios se olvidó de nosotros. Pero es un tiempo que sea un tiempo de formación, que sea un tiempo de fortalecernos, que sea un tiempo de tomar impulso, de buscar la voluntad del Señor para que vea qué es lo que quiere que hagamos y cómo le servimos. Entonces, fíjense cómo termina el pasaje, ¿no? En todo el pasaje habla de lo que es la gracia del Señor. Incluso los últimos 2 versículos, o los últimos 3 versículos, dice, aquellas iglesias de Judea que eran en Cristo no lo conocían ni lo habían visto. Él no había ministrado en esos lugares, en esas iglesias, pero habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir y glorificaban a Dios en mí. Otro testimonio de la gracia. No sabían nada de Pablo, no lo habían conocido personalmente, pero sí podían ver la gracia de Dios por lo que había pasado en su vida. Y por eso daban gloria a Dios. Por eso daban gloria a Dios. Mis hermanos, que nuestra vida sea un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Estamos tal vez en un proceso, tal vez estamos comenzando, tal vez estamos con muchas luchas, tal vez estamos con muchas caídas, muchos errores. No dejes que eso sea una excusa para rendirte, para abandonar, para desanimarte, sino que sea una excusa para renovarte en la gracia de Dios, esa gracia que transforma, esa gracia que renueva, esa gracia que da propósito, para que no estés con los brazos caídos, para que no estés sin hacer nada, sino en el lugar en el cual estás, en la forma en la cual puedas, que tu vida sea una evidencia de la gracia que te transforma, aún a pesar de lo que somos, y precisamente a pesar de lo que somos. Pablo acá contó su testimonio especial, y nuestros testimonios son todos diferentes. No podemos hacer una regla en base a lo que Pablo pasó con lo que y decir que todos nosotros tenemos que pasar lo mismo. Pero hay algo que es igual, que es idéntico, que es la gracia de Dios. Llega a nosotros y cuando llega nos transforma. Si nos depositamos en esa gracia,
y dejamos que el Espíritu limpie y venimos en confesión, en rendición y en humildad. Así que te desafío a que sigamos siendo transformados por la gracia, siendo renovados en la misión y en la comisión del Señor. Terminamos este tiempo con una oración y después sí pasamos al tiempo de oración. Padre Celestial, te alabamos por una gracia tan grande, por una gracia que no podemos comprender aún, que la vamos conociendo un poquito más a medida que lo hacemos, no podemos más que asombrarnos. Sabemos que es infinita, sabemos que está más allá de nuestra percepción y de nuestro entendimiento y de nuestro razonamiento, pero la abrazamos por la fe, te abrazamos a ti por la fe, Padre, porque has visto en nosotros, a pesar de lo que muchas veces nosotros vemos, de nuestras limitaciones, de nuestro pecado, has visto en nosotros un material digno de ser rescatado, de pagar un precio tan tremendo como fue la vida de nuestro Señor Jesús, ofrecido por nosotros. Por eso, Padre, te alabamos. Y queremos que esta gracia a la cual hemos llegado, en el momento en que eh, mostraste al Señor Jesús a nuestra vida y hemos venido a la cruz y hemos pedido perdón por nuestros pecados, que esta misma gracia no sea algo que recordemos solamente los domingos cuando participamos de los símbolos o que recordemos simplemente cuando contamos un testimonio, sino que sea una realidad que transforma cada día, que nos fortalece cada día, que nos renueva cada día, que podamos comprender cada día un poco más de cuál es tu amor para nosotros, salvándonos, rescatándonos y lo que es más también dándonos una comisión, viendo en nosotros eh, herramientas, viendo en nosotros que somos útiles, viendo que tenemos eh, un testimonio tan importante para contar a aquellos que todavía no te conocen. Padre, que en este tiempo en el cual vamos a orar, vamos a interceder, que tu Espíritu nos ayude, como dice tu palabra, te alabamos porque es tu promesa de hacerlo, eh, para poder presentar fielmente cada intercesión, cada motivo que hay en nuestros corazones y para que tu obra siga siendo realizada en este lugar y en todo lugar hasta que vengas a buscarnos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.